¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más aquí en la UNAM Responde, este programa de TV UNAM, que es un esfuerzo de nuestra universidad por llevar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general toda la información relacionada con esta pandemia causada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Estamos muy atentos a lo que sucede en este regreso a una nueva normalidad en temas, por supuesto, de salud, de economía y temas sociales. Y esta tarde estaremos conversando sobre lo que ocurre en la cultura y particular con las artes visuales. Para ello saludaremos a la maestra Amanda de la Garza, quien es la directora de artes visuales de nuestra universidad y también del Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC, y estaremos conversando sobre la manera en la que han encontrado para reinventarse y seguir teniendo contacto con su público. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestra página tv.unam.mx y también a través de todas nuestras redes sociales que ustedes ya conocen. Y comenzamos este programa saludando al doctor Carlos Rosales, quien todos los días nos ofrece información importante para actuar responsablemente durante esta contingencia. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Tenemos preguntas muy interesantes de nuestro público. Alguien nos dice, hace como 3 meses tuve síntomas de COVID, pérdida del gusto, dolor en todo el cuerpo. Ahora estoy bien. ¿Cómo puedo saber si me enfermé con el coronavirus? Bueno, las pruebas de detección para el virus ya no funcionan porque usted ya se recuperó y probablemente ya no tiene transmisión del virus. Para saber si alguien tuvo infección previamente, la única forma es detectando la presencia de anticuerpos en su sangre. Esto es, el sistema inmunológico reconoció al virus y generó anticuerpos que ahora están en la sangre. Los kits que existen para detectar anticuerpos contra el coronavirus, desafortunadamente, no son buenos todavía. Están en desarrollo. Y aunque hay varios productos que se anuncian, no son confiables todavía. La FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos, ha alertado que la mayoría de los kits para detectar anticuerpos contra el coronavirus son muy inconfiables. Por ahora, no hay forma segura de saber si alguien se infectó previamente con el virus. Una pregunta relacionada. Si alguien se enfermó y se recuperó, ¿el virus se eliminó completamente de su cuerpo o sigue en el cuerpo? Esta es una pregunta muy interesante y la respuesta no la sabemos. Sabemos que existen virus que se quedan en el cuerpo por años, ¿sí? El caso de los virus tipo herpes o el caso de los virus de papiloma. La información que se tiene de otros coronavirus es de que aparentemente al recuperarse se eliminan completamente del cuerpo. Lo más probable es que los anticuerpos que se generan durante la infección sean suficientes para eliminar el virus, pero no lo sabemos completamente con seguridad todavía. Seguiremos investigando y sabremos respuestas concretas en el futuro. Gracias. Esta crisis sanitaria nos ha obligado a replantearnos y a repensar nuestra realidad en muy distintas maneras. Y bueno, el sector cultural, por supuesto, no es la excepción. ¿Qué ha pasado con las artes visuales? ¿Qué ha pasado con los museos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México? De esto estaremos conversando esta tarde con Amanda de la Garza, quien además de ser la directora general de artes visuales de nuestra universidad, es la directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, ¿cómo estás, Rosa? Un gusto estar contigo. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros platicando de estos temas que de verdad resultan de gran interés y que, bueno, estamos viviendo esta pandemia en tiempo real y que nos obliga, como decía, a replantearnos muchas de nuestras realidades. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el escenario de las artes visuales en general en este momento en donde, pues, evidentemente los museos están cerrados? Bueno, el escenario de las artes visuales se ha trasladado en gran medida hacia los entornos digitales.
es decir, visitas de estudio a través de lives o sesiones en vivo, por un lado, también toda una amplia programación digital para diferentes públicos que aprovecha la plataforma de las redes sociales, visitas guiadas virtuales, podcast y también evidentemente dinámicas con público en donde el público puede también interactuar y esto ha permitido que la comunidad tanto artística como de museos y el público sigamos en contacto o en permanente contacto. Digamos que esto de las plataformas digitales ya se estaba trabajando, es una excelente herramienta para estar en contacto con la gente, pero platícanos qué es lo que piensas tú, que bueno, tenías ya mucho tiempo trabajando en el MUAC, pero tienes poco tiempo de haber sido nombrada su responsable, entonces digamos que iba a haber un cambio de tuerca y entonces la pandemia te implica otro plan de trabajo. ¿Cómo está pensado en un corto, mediano o largo plazo este proyecto al frente del museo, Amanda? Bueno, como bien comentas, yo entré a este cargo en febrero de este año y claro que la parte digital la estábamos pensando desde hace varios años. El museo fue sede de uno de los primeros encuentros en México dedicados a qué significan los museos digitales o el museo digital, qué experiencias podemos aprender. Y en ese sentido sí teníamos un proyecto de ir avanzando de distintas maneras. Sin embargo, pues evidentemente la pandemia nos arrojó a una circunstancia en donde tuvimos que replantearnos en términos de nuestras actividades, nuestras funciones, al menos durante el periodo en el que el museo esté cerrado. Y en ese sentido, algo que nos parecía muy importante es que siguiéramos conservando las líneas estratégicas del museo, es decir, aquel segmento, digamos, de artistas con los que nos hemos relacionado, al mismo tiempo de ser un espacio que sea un lugar precisamente de exhibición de propuestas artísticas contemporáneas y en ese sentido, por ejemplo, implementamos la sala 10 del MUAC, que es una sala de video en línea en donde cada 15 días se muestra una pieza de video nueva y está, digamos, es posible verla en esos 15 días. Y en ese sentido, también una de las líneas que yo me planteé como muy enfáticamente al inicio de mi gestión es el tema de género y cómo es un tema que debe cruzar los diferentes aspectos de la institución internamente, evidentemente, pero también hacia el tipo de programación que realizamos. Y en ese sentido es que he estado enfatizando que en la programación desarrollemos proyectos que también convoquen a conversar sobre temas vinculados al género. Y creo que en este momento también vamos a entrar a una nueva fase en el momento en el que los museos se reabran o podamos abrir nuestras puertas nuevamente al público y en qué medida también la pandemia o las condiciones a las que nos arroja los museos la pandemia, las medidas sanitarias, etcétera, todo esto va a determinar también nuestra programación y la forma en que podemos ofrecer al público una opción de cultura, de esparcimiento, de conocimiento y de disfrute estético, pero como señalaba, bajo circunstancias distintas. Sin embargo, creo que lo más relevante es seguir trabajando sobre estas diferentes líneas estratégicas que forman parte, digamos, de el ethos del museo, de la institución, del MUAC, que también siempre ha tenido un diálogo internacional, al mismo tiempo que con una escena local y ha ofrecido un número muy importante de programas, no nada más de exposiciones, sino de programas públicos, que en ese sentido tendrán esta condición mixta en donde continuaremos en el futuro con nuestro programa digital y con algunos de los proyectos que consideramos más relevantes en ese contexto y al mismo tiempo continuaremos pues con nuestra tarea de hacer investigación y de exhibir el arte. Amanda, comenzamos hablando del MUAC, pues porque evidentemente es lo más cercano que tenemos tanto en Ciudad Universitaria como tú siendo directora, porque eres la responsable de este espacio, pero la universidad tiene muchos otros museos que se han encaminado en esta misma línea. ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es la colaboración para, digamos, trabajar en equipo y cada uno a la vez desde sus distintas perspectivas? Porque sabemos cada uno de los museos de la UNAM tiene como objetivos muy particulares. ¿Cómo se realiza esta colaboración y esta coordinación para trabajar en tiempos de pandemia? Bueno, estamos comunicados de manera constante.
entre las direcciones de los museos con el fin de apoyarnos, por ejemplo, en la difusión de los eventos que estamos realizando, en las iniciativas, en el caso de que requieran de participación de público. Y cada cual, bueno, atiende también a un público distinto, tiene un perfil distinto, líneas de trabajo también diferenciadas, acorde al contexto en donde están pues enclavados los museos. Hay museos evidentemente que están fuera la mayor parte de Ciudad Universitaria y en diferentes puntos de la ciudad, por lo cual también sus actividades son distintas y tienen también trayectorias y programaciones distintas. Y en ese sentido también en este momento ha sido muy importante para nosotros estar comunicados sobre qué significa hacer este quehacer cultural en un contexto de crisis, y eso ha permitido también, digamos, acompañarnos colectivamente en esta reflexión en la cual están los museos, no nada más en México, sino en todo el mundo. Cómo esta pandemia y la crisis también social derivada de esta pandemia, cómo debe ser un aliciente para repensarnos institucionalmente y de alguna manera poder responder al mundo actual, es decir, ser museos contemporáneos en el sentido de estar atentos a lo que está sucediendo en el mundo y a cómo deben actuar las instituciones en ese sentido en respuesta, ¿no? Por ejemplo, un claro momento en el cual nosotros fuimos convocados y actuamos en coordinación y en vinculación, digamos, con otras dependencias de la coordinación de difusión cultural, pues fue el Festival Aleph, en donde cada cual contribuimos con muchísimas iniciativas, con todo el trabajo de nuestros equipos para lograr un festival tan importante como fue el Aleph. Pensando en todas estas nuevas realidades, me parece que, como bien dices, es una oportunidad y es un reto. No se trata de verlo como una crisis, y entonces en este sentido se tiene que repensar desde muy distintas perspectivas. Hablas, por supuesto, desde el lado de la institución, pero también hay otros actores que están presentes. Platícanos qué pasa con los creadores, con los artistas que están ahí, bueno, que están ustedes en contacto directo con ellos. Bueno, como te comentaba, pues los artistas justamente para muchos producir obra en estos momentos ha sido complejo en la medida en que no es posible reunirse, no es posible incluso contactar en muchos momentos a los proveedores para poder, digamos, tener los insumos necesarios para producir obra. Sin embargo, yo creo que los creadores desde perspectivas distintas han estado reflexionando sobre qué significa la pandemia y el confinamiento en el trabajo artístico. Un claro ejemplo, por ejemplo, es una pieza en Sala 10 de un artista que no es mexicano, es un artista sudafricano que hace un diario de pandemia, Simon Gush, y él de alguna manera reflexiona sobre el trabajo artístico justamente en la pandemia. Y de esta manera creo que el arte también se ha visto sumamente impactado, no nada más en términos económicos y de producción, sino también en lo que respecta a la experiencia para los artistas, ¿no? A que ha cambiado, modificado las formas de relación y las formas en que normalmente ocurre la vida cultural en la Ciudad de México, que pues es una ciudad con una amplísima vida cultural. Y en ese sentido, bueno, pues también los artistas han participado de muchísimas charlas en línea, hay muchas actividades por todas partes, foros, cursos, talleres en línea también, y por otro lado, esto que comentaba al inicio, visitas de estudio, en donde podemos conocer un poco más de la obra de los artistas a través pues, de los medios o de las diferentes plataformas, bueno, esta cualidad de que pueden ser en vivo, ¿no? En simultaneidad. Y creo que también en cierta medida el público, en la medida en que estamos confinados, está mucho más dispuesto a ver con mayor atención, a concurrir en estas actividades en línea. Y creo que, bueno, pues eso también es un momento en donde nos ha permitido llegar a otros públicos y iniciar, digamos, algunas conversaciones más amplias sobre el arte. Y en ese sentido, pues los artistas sin duda forman parte de todo esto que está sucediendo. Amanda, en este sentido, ¿cómo podemos, ya nos decías hace unos minutitos, cómo se puede
repensar este regreso a las actividades cotidianas o a las actividades abiertas en cuanto a los museos, en cuanto a los foros. El MUAC tiene distintos espacios que son para muchas personas. Entonces, ¿cómo se replantea y cómo se piensa este regreso? Bueno, es un regreso que va a ser paulatino y es, digamos, en cierta medida tiene que ser de esa manera porque tenemos que cuidarnos colectivamente como comunidad. Y en ese sentido, este regreso que vamos a tener va a ser respecto sobre todo de las exposiciones, pero las actividades que se realizan en el museo van a ser sobre todo virtuales hasta que haya un segundo momento en donde podremos ir poco a poco regresando y de manera también paulatina con aforos mucho más reducidos a eventos que congreguen personas. Y pues evidentemente también la experiencia del museo va a cambiar para todos los museos en el mundo, en donde vamos a tener que adoptar como museos y como visitantes de museos toda una serie de medidas que nos permitan tener una visita que sea segura, es decir, una visita que nos aporte confianza en términos de que se están tomando todas las medidas sanitarias necesarias, pero en donde también, digamos, tenemos que guardar y contribuir en ese sentido sí, a seguir las normas de distancia social y que, bueno, pues eso va a cambiar un poco la manera en cómo trabajamos, la manera en cómo se visitan las exposiciones. Sin embargo, creemos que es muy importante seguir produciendo cultura y seguir siendo un referente y una opción para pues un público muy diverso, un público evidentemente universitario, pero también todo el público que nos visita normalmente en el MUAC y a todos los museos de la universidad. El MUAC es un museo muy querido, es un museo muy visitado, principalmente efectivamente por la comunidad universitaria. Platícanos cómo está recibiendo, decía ya que estamos en pandemia y parece que el público ha tenido una buena recepción. Están ustedes realizando una encuesta para conocer qué sucede del otro lado de la pantalla. ¿Qué han encontrado en este sentido y cuál ha sido la respuesta? Bueno, hemos encontrado que también el público, estas comunidades virtuales se relacionan de manera distinta con cada uno de los contenidos y también depende mucho de las plataformas, es decir, las redes sociales no son en absoluto homogéneas. Twitter, Instagram, Facebook, las páginas web tienen distintos ritmos en términos de lo que las personas usuarias están buscando en esas redes, en esas diferentes redes. Entonces, hemos encontrado que justamente tenemos que hacer estrategias de comunicación diferenciadas, de la forma en cómo presentamos nuestros contenidos en los diferentes lenguajes de cada una de estas redes sociales. Entonces, creo que eso es algo muy importante, un aprendizaje muy amplio para los museos en general, que han tenido que tener esta curva acelerada de aprendizaje sobre cómo se establece esta comunicación con los públicos y cómo se generan contenidos también específicos para las redes sociales. Y en ese sentido es que también pensamos la comunicación, que corresponde precisamente a la difusión de lo que hacemos en el museo, ahora como un área sustantiva de producción de contenidos, en donde evidentemente están involucradas muchas otras áreas. Sin embargo, el área de comunicación dentro del museo se ha vuelto una de las áreas más importantes en la medida que es el área que vehicula, digamos, todos los contenidos que vamos construyendo colectivamente en el museo y que de alguna manera hace que el programa curatorial esté depositado en este programa de comunicación, en la medida en que el programa curatorial normalmente estaba depositado en las exposiciones y ese ha sido un cambio muy sustancial en donde no podemos entender ahora la comunicación en museos solamente como una instancia de difusión, sino como el canal mediante el cual se producen los contenidos del museo. Mucho de esto seguramente se mantendrá así durante los siguientes meses y no sabemos si años. Amanda, te pido que nos permitas unos minutos. Es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde, pero por supuesto seguiremos reflexionando sobre lo que significa esta pandemia y el impacto que tiene en las artes visuales y en los museos de nuestra universidad. No se vayan.
Comenzamos este bloque con otro de los ganadores del concurso Miradas Artísticas sobre la Pandemia que hemos estado conociendo a lo largo de esta semana. Vamos con el que corresponde a este día. Esto es todo. Ante esta pandemia y la ciudad sitiada, le faltan ruidos a la noche. De regreso a casa, este es el mundo que respiro. Y pienso que pensaba, ¿quién de nosotros no siente temor ante el amor en los tiempos del cólera? Frente a lo que ahora es el mundo y este virus mortal en el culo del mundo, con el poder de la hora, y cuando todo esto pase, regresaremos a un nuevo encuentro con la sombra, a merecer un libro, a redescubrir el lenguaje de la pasión. Este es un tiempo para el aprendizaje, el de las armas secretas, para profundizar en el corazón del hombre y en el idioma materno. Y muy pronto, cuando todo esto pase, dejaremos atrás el túnel, la grieta, el olvido que seremos y la invención de la soledad hoy autoimpuesta, para regresar a la belleza de lo esencial, valorar el último encuentro, las nubes de los mapas y todo lo que es amarillo, y admitir que en esta tierra que habitamos hay cosas que ya no veíamos. Por ejemplo, que los peces no cierran los ojos, que la llama es doble, y escuchemos ahora sí una nueva fiesta de pájaros o el peso de la mariposa y los diferentes tonos del azul. Ven, vamos a construir nuevos castillos en la arena. Será un tiempo distinto para que apostemos, a fuerza de palabras, por nuevos encuentros, con la iniciativa de los besos por delante, o por salir simplemente a la calle para dormir al sol. Por cierto, me gusta el libro que Omar Santiago me regaló, y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Todos por México. Ya ves que la suerte cambia la vida. Quédate en casa, es cuestión de tiempo. Y también esto pasará. Nuestra universidad no se detiene y Cultura UNAM tampoco. Vamos a ver qué nos tiene preparado Anel para esta tarde. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Porque ahora el público tiene la palabra, queremos mostrarle los resultados de concursos y convocatorias de Cultura UNAM que realizó en diferentes disciplinas. Es por eso que el Centro Universitario Tlatelolco nos presenta una de las respuestas más creativas al respecto de sus diálogos digitales en la convocatoria Árbol de Correspondencias. Y es que a partir de cartas multimedia, artistas y activistas iniciaron una conversación pública sobre el cambio de prioridades, la crisis y la reinvención antes y después de la COVID. A través de diferentes expresiones artísticas, acompáñenme a ver esta conversación entre artistas y público. Estoy aquí entre las cuatro paredes de mi habitación. Allá afuera mis padres discuten por mi orientación. No tienes derecho a juzgarlo por algo que no eligió. Su cuerpo, su voz no me inspiran amor. ¡Es tu hijo! No lo puede pretender, no tuve una mujer. Y yo aquí lo sé desde niña, esto no es biología. No puedo seguir sin su amor, sin ustedes. Si huyo esta noche de casa esta vez,
Mamá. Papá. Yo lo intenté. Solo quiero ser feliz. Distintas reflexiones sobre lo que sucede mientras volvemos a ocupar las calles es lo que nos presenta la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad en la siguiente cápsula. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Soy el doctor Luis Jaime Estrada Castro, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué pasará cuando se abran las puertas? Cuando termine todo este confinamiento. Me parece que las respuestas a esta pregunta son múltiples, así que intentaré centrarme en dos de ellas. La primera, que me parece que tendríamos que evitar, es aquella en la que nos convertiríamos en una suerte de sociedad inmunitaria y agorafóbica. El otro ha devenido en esta nueva figura, en este nuevo sujeto llamado el portador asintomático, el cual es el cualquiera, el anónimo, y ante el cual debemos inmunizarnos, es decir, mantenerlo alejado, neutralizado. El otro es aquel que está en los espacios públicos, en lo abierto, en la calle, en las plazas, en los trabajos, en las escuelas, en el transporte público. Por tanto, la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, se cruza precisamente con el miedo al otro, generando procesos de inmunización agorafóbica. El espacio público se ha transformado, la ciudad se ha transformado y de alguna manera determina los lugares de peligro y determina además quiénes son los sujetos que habitan esos espacios y eventualmente que devienen en sujetos de contagio. Sin embargo, también podemos aprovechar lo que la pandemia ha mostrado o ha posibilitado ver. Ha visibilizado y en buena medida desnormalizado el dispositivo de precarización del capitalismo. No solamente entre quienes no pudieron quedarse en casa, dado que hay una falsa decisión del riesgo entre exponer el cuerpo al contagio por COVID o exponer el cuerpo al hambre y, por lo tanto, en cualquiera de las dos formas, a la muerte. Las vidas, dice Judith Butler, que no importan, que no son cuidadas y cuyas muertes no son dignas de duelo precisamente porque sus vidas no fueron dignas de ser vividas. Pero también la precarización pasa por quienes sí pudieron quedarse en casa, porque a final de cuentas la casa deja de ser en buena medida el espacio de refugio y por el contrario es un espacio que está incorporado al dispositivo de precarización de la vida propia del capitalismo. El home office, la educación online, el e-commerce, pero también el aumento exponencial, por ejemplo, de la violencia familiar contra las mujeres, niñas y niños y los adultos mayores. Por tanto,
La condición de vulnerabilidad se ha hecho mucho más evidente en este contexto de precariedad, una vulnerabilidad que en buena medida se había normalizado y que ahora se visibiliza. Pero al visibilizarse, se hace patente su contingencia y por tanto se hace patente la posibilidad de transformarla. Esto implica pensar en un nuevo nosotros. Un nuevo nosotros que implica generar, construir, posibilitar nuevas formas de vida. Una nueva forma de habitar los espacios que posibiliten los encuentros a velocidades distintas a las velocidades de la productividad. Y sobre todo, que posibiliten volver al otro. Más que individuos atomizados y productivos, volvernos una vez más singularidades afectivas e interdependientes. Implica liberar el deseo y desvincularlo de la economía, del trabajo y de la productividad. Nuevas formas de vida para la demora, la contemplación, la conversación, el silencio, la escucha, el tiempo del otro, la fiesta, el juego y para la construcción de nuevos espacios heterotópicos mucho más habitables. Cuando se abran las puertas. Humanidades UNAM. Un nuevo nosotros. Procesos de paz y conflictos armados es el tema sobre el que reflexiona esta tarde Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos. Buenas tardes. Desde el inicio de la pandemia, el secretario general de Naciones Unidas comentó que la pandemia, al ser un problema global, tenía que tener respuestas globales y para ello se requerían mecanismos de cooperación y solidaridad internacional que hoy no tenemos. El 26 de junio pasado, las Naciones Unidas cumplieron 75 años de haberse creado con el fin de preservar la paz y la seguridad global. El secretario general en esas fechas comentó que estamos en un mundo marcado por muchas turbulencias y muchos problemas. La pandemia es uno de ellos, el cambio climático, el modelo económico y la creciente desigualdad, el problema de los refugiados que sigue sin tener respuesta. A esto se suma recientemente los problemas raciales en algunos países, la desigualdad y la falta de justicia. Para todo esto, el mundo requiere de mecanismos internacionales sólidos, que estén a la altura de los problemas. Lo que comenta el secretario general de Naciones Unidas es de que estamos en medio de la niebla y estamos en el peor momento de liderazgo internacional y cooperación internacional. Particularmente, hace referencia a la responsabilidad de gobiernos como el de Estados Unidos, el de Rusia o el de China. En momentos como los actuales, en la historia y hoy, necesitaríamos tener liderazgos serios con mecanismos de cooperación internacional sólidos. De no tenerlos, la pandemia, el cambio climático, la cantidad de conflictos que no se solucionan, el modelo económico, el refugio, no encontrarán soluciones. El llamado del secretario general de Naciones Unidas es serio y necesitamos cooperación internacional que dé solución a estos problemas. Buenas tardes. Es momento de despejarnos un poco con el humor del equipo de No Memes. A todo le encontramos el lado buena onda, de verdad. Y si no me creen, chequen estos memes del día que son joyitas de las redes.
Seguiremos conversando sobre lo que sucede en artes visuales y el regreso a las actividades después de la pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Comenzamos este último bloque con una pieza más que han preparado el equipo de reporteros de Entren y veamos de qué se trata. El llamado a quedarse en casa por la emergencia de salud nos hace ver que no todos la pasan igual. Algunos, aunque no son millonarios, disponen de todos los servicios, llevan el aislamiento con cierta tranquilidad e incluso realizan actividades recreativas en familia, pero hay quienes enfrentan otra realidad. Existen grupos vulnerables que están en desventaja económica, social, política, jurídica y carecen de los servicios de salud básicos para subsistir. La CNDH y el CONAPRED establecen que la vulnerabilidad se aplica a los sectores que por su condición económica, de edad, género, estado civil u origen étnico se encuentran en riesgo. Tienen dificultad para incorporarse a la vida productiva, acceder a condiciones de bienestar y constantemente son objeto de discriminación o trato desfavorable. Algunos grupos vulnerables son las mujeres, niños y adolescentes, la comunidad LGBTTI, indígenas, migrantes y personas con discapacidad. Retomamos nuestra conversación con Amanda de la Garza, responsable de artes visuales de nuestra universidad, y también con la directora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, para seguir hablando de estas nuevas experiencias que se vivirán en los museos. Amanda, nos mencionabas los museos que ya están reabriendo o que ya tienen, digamos, experiencia en esta pandemia y, por supuesto, son un modelo a seguir. Platícanos si tienen algún tipo de contacto con estos espacios que se han reabierto principalmente en Europa y cuáles de estas modalidades se pueden ir retomando o considerando para la reapertura aquí en México y, por supuesto, en la UNAM. Sí, tenemos un contacto directo con muchos de estos museos en la medida en que en el pasado han sido socios en diversas exposiciones y proyectos en el MUAC, y también porque hemos confluido en muchos webinars, conferencias en línea, en donde ha sido posible justamente conocer la experiencia de estos museos, sobre todo en Europa, algunos en Estados Unidos, y cada cual ha adoptado una estrategia también diferente, pues que es acorde también a la situación del país, del contexto. Por ejemplo, pues ya hay toda una experiencia aprendida sobre los museos en España, los museos en Alemania y en algunos estados en Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, sin duda, son modelos que nos permiten avanzar en términos de generar toda esta serie de medidas que son precisamente toda la señalización que tiene que ver con el distanciamiento, el número de personas que pueden entrar simultáneamente o que deben estar en un espacio, el manejo justamente de los filtros, del aire acondicionado, cada cuándo y con qué productos se debe hacer la desinfección de los espacios, cuáles son los productos que se tienen que emplear para espacios de exhibición y espacios, de comunes fuera de las salas de exhibición, en la medida en que también como museos tenemos pues muchos aspectos que cuidar respecto de la conservación de la obra, y no todos los materiales o los químicos son adecuados para esta función, y en ese sentido también ofrecer opciones de pago de boletaje en línea, de evitar cualquier tipo de aglomeración, de buscar, digamos, que los recorridos sean mucho más fluidos y que no produzcan aglomeración de personas simultáneamente en una sala de exhibición. Y sobre todo, bueno, también creo que algo que es muy importante en todo este esfuerzo es comunicar al público estas medidas, en la medida en que el público también se convierta en corresponsable de poder pues sí, llevar a cabo a cabalidad estas medidas, y evidentemente también tomar toda una serie de medidas para el trabajo al interior del museo, las diferentes áreas, y bueno, pues ser muy diligentes en ese sentido, pues con el fin precisamente de producir una visita placentera, aún bajo estas circunstancias, y al mismo tiempo que guarde y siga los lineamientos que plantee la universidad o que ha planteado la universidad en ese sentido, y que también se adecúan a las funciones del museo.
Quizá haya alguien que extrañe las filas, que extrañe las conglomeraciones alrededor de alguna pieza, pero bueno, también habrá una posibilidad mayor de apreciar la obra en sí mismo. Entonces, quizá esta también sea una oportunidad y una ventaja de este distanciamiento social, Amanda. Así es, también nos va a permitir experimentar justamente de una manera un poco más silenciosa, ¿no? Las exposiciones, también pues con otro ritmo de visita y tal vez de una manera pues más organizada, en el sentido de que ir al museo va a requerir un poquito de planificación, ¿no? Poder comprar el boleto con antelación y pues tomar el tiempo, por ejemplo, de hacer la fila y que con la distancia necesaria, en fin, y pues también comprender que las medidas que se toman son sobre todo para protegernos colectivamente y pues el uso evidentemente del tapabocas y digamos y del gel antibacterial, el lavado de manos, todo lo que hemos aprendido y que esperamos que se convierta en una cultura justamente colectiva de prevención. Tendremos que ir aprendiendo estas nuevas dinámicas. Y Amanda, pues también tendremos que ir descubriendo estas áreas que, como bien decías, ya estaban activas en el museo. Bueno, tú les intentabas darle un mayor peso, que son toda esta área de los cursos, del aprendizaje, de la parte de la academia, que es en lo que están trabajando ahorita, que estamos viviendo en pandemia, y qué sucederá durante las siguientes semanas, meses, con estas áreas. Bueno, una parte muy importante, como bien comenta Rosa, es nuestra vocación académica. Somos un museo que ha impulsado mucho la interrelación entre el área de exposiciones y la vida académica, también en vinculación con los posgrados de la universidad y, digamos, en diferentes líneas de trabajo. Y en ese sentido, muchos de nuestros seminarios no escolarizados se han traducido a seminarios en línea, algunos de ellos dedicados justamente a pensar sobre la pandemia. Tuvimos recientemente un seminario que se llamó Comunes Víricos, a cargo de un filósofo, Alberto López Cuenca, que justamente estaba pensando bajo la idea de qué significa la noción de lo común en el ámbito digital. Por otro lado, también tenemos nuestro curso, que normalmente ahora es un diplomado, que es un curso de introducción al arte contemporáneo, que consiste, digamos, más bien en varios módulos, cada uno lo da un especialista. Es un curso general que busca justamente introducir a un público universitario, pero más allá del público universitario, al arte contemporáneo. Esto pues con la finalidad también de atender, digamos, todas estas preguntas que surgen sobre el arte contemporáneo y que ahora, en este periodo de pandemia, en donde el museo está cerrado, pues se pudo traducir a un espacio digital, que eso ha permitido que incluso puedan asistir al curso personas fuera de México, que eso pues también es muy interesante. Eso es lo que permite a veces en ocasiones estas herramientas digitales. Y en ese sentido, pues el próximo semestre muchos de nuestros cursos van a seguir en línea, de los cursos que tenemos también en vinculación con los posgrados de la universidad. Y por otro lado, también vamos a plantear una serie de encuentros que van a tener pues este formato también digital, y cuando sea posible vamos a retomar también nuestra tarea de hacer estos encuentros, tal vez en un modelo híbrido, es decir, en donde haya pues algunos invitados, sobre todo internacionales, que estén de manera presente, pero digitalmente, y también, como habíamos comentado, con aforos pues reducidos en la medida en que pues esa es una de las indicaciones, que los aforos deben ser mucho más reducidos, a pesar de que, bueno, el museo cuenta con varios espacios. Entonces, nuestra idea es seguir produciendo toda esta serie de plataformas virtuales también para el ámbito académico, sacar provecho de todas las posibilidades que ofrece y al mismo tiempo, cuando sea posible, ir retomando también paulatinamente nuestras actividades presenciales. Amanda, me gustaría regresar a esta sala 10 que el MUAC habilitó precisamente para esta pandemia, y me gustaría que nos hablaras de las piezas que han estado exhibidas, de los artistas que han participado ahí, en el sentido de la propuesta creativa que están manejando, si son piezas hechas ex profeso para este espacio, si son piezas que ya venían trabajando, o cómo están proponiendo estos espacios.
Sí, en la sala 10 se propone justamente como una sala adicional a las 9 salas que tiene el MUAC, y la inauguramos con muchísimo gusto, por eso se llama sala 10, y la idea es que sea un contenido que sea interesante para el público, también relevante en este contexto, y está organizado mediante ciclos. No son ciclos temáticos, sino son ciclos de 6 piezas en donde cada uno de los curadores del museo cura este ciclo, hace esta selección también en colaboración con el resto del equipo, y se produce en estos 15 días de exhibición de cada una de las piezas, entrevistas con los artistas en vivo o grabadas, por un lado, y al mismo tiempo otra serie de actividades en torno a estas piezas. Es decir, que no nada más sea el mostrar la pieza, sino producir justamente el contexto necesario para poder ver esa pieza, en donde hay un texto escrito, están albergadas las piezas en nuestra página web, y el tipo de artistas ha sido muy variado, artistas locales, también artistas internacionales, han estado Francis Alice, Carlos Amorales, que fueron de los primeros artistas, también Ana Gallardo, que es una artista argentina radicada en México, y al mismo tiempo hemos tenido la posibilidad de tener obras que se hicieron durante el confinamiento, como es el caso de la pieza de Liliana Porter y Ana Tiscornia, que hicieron una pieza de una dramaturgia, digamos, a distancia, ¿no? En donde cada uno de los actores grababa desde su celular como si estuviesen todos sentados en una misma mesa, ¿no? Considerando, digamos, precisamente esta noción de distancia social y confluencia o convivencia. Y en ese sentido estamos justamente recientemente iniciando un nuevo ciclo curado por otra colega del MUAC. El primero estuvo curado por el curador en jefe, y que en este sentido pues plantea piezas que hablan acerca del confinamiento, de esta noción justamente de distancia social, y algunas de ellas son piezas, como ya señalaba, que se producen en el ahora. Otras piezas son piezas que hablan sobre la noción de enfermedad o pandemia, pero que no fueron producidas ahora, sin embargo tienen una resonancia inesperada en el presente, y pues la idea es ofrecer, digamos, esta variedad, y también pensar en aquello que puede funcionar en un espacio que es una pantalla de un teléfono o una pantalla, digamos, en la computadora. No son piezas generalmente muy largas y que permiten justamente tener digamos, esta relación con el público, y que permitan abrir otro tipo de reflexiones y al mismo tiempo seguir teniendo esta experiencia estética al poder ver estas piezas en línea. Oye, un tema que no hemos tocado es este archivo único con el que cuenta la UNAM, este archivo de arte público contemporáneo. ¿Qué sucede con estas piezas? ¿Tienen algún proyecto planeado para que se sigan exhibiendo en un corto plazo, o con todas estas piezas, videoinstalaciones que se están presentando, pues se integrarán de alguna manera a este archivo? Pues tenemos un proyecto que lanzamos que se llama Second Canvas. Es una aplicación que también está en la página web del MUAC, en donde podemos ver con sumo detalle, en una altísima resolución, las obras de la colección. No la totalidad, sino un conjunto reducido de obras, y podemos tener este micro acercamiento para ver las texturas, digamos, como un acercamiento que solo permite este tipo de herramientas. Y en ese sentido también el próximo semestre estamos planeando una exposición de la colección, es una revisión justamente de la colección, y sin duda esta revisión va a ir acompañada de toda una serie de estrategias digitales, de tal manera que la visita ya no solamente la pensamos como una visita en sala, es decir, como una visita, como una experiencia en la sala, sino es una experiencia que de alguna manera puede completarse con otra serie de contenidos que se producen digitalmente, y que pueden, digamos, hacer que el público conozca más a fondo las obras de la colección, que son en realidad obras que son patrimonio universitario, y en ese sentido que son patrimonio de todos nosotros.
Oye, escuchándote, pienso en que más que una crisis, esta pandemia pues puede ser una oportunidad para el museo y para las artes visuales en la forma en la que se puede acercar a los públicos. ¿Cómo lo ves tú desde la parte de sí, la dirección, desde la gestión cultural y de, bueno, la responsable de un museo que como te decía, es muy querido y es uno de los más nuevos en ese sentido de que puede replantearse de muchísimas maneras? Efectivamente, yo creo que a pesar, digamos, de las dificultades que ha implicado para todos esta pandemia y, bueno, pues los problemas que todos conocemos y experimentamos, en el caso de los museos, y del MUAC ha sido también una oportunidad para repensarnos en términos de cómo comunicamos nuestros contenidos e incluso cómo se producen y también incluso en las funciones de las diferentes áreas del museo, como también este trabajo a distancia produce o permite colaboraciones o incluso llevar a cabo iniciativas o proyectos que estaban, digamos, como suspendidos por la rutina o el día a día o la exigencia del día a día, que en la vida de un museo es algo muy, muy intenso y más en un museo como el MUAC. Y en ese sentido también en avanzar en cosas que son importantes para el museo y que, bueno, hemos querido en la medida de nuestras posibilidades aprovechar lo más posible, pues con la finalidad justamente de ser capaces de adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Y en ese sentido, bueno, pues es también virtud de los equipos que han tenido que adaptarse a nuevas formas de trabajo y pensar totalmente diferente también hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos y plantear, digamos, estas iniciativas y al mismo tiempo, como decía, seguir manteniendo el espíritu y la vocación que se ha trazado el museo. Pues ahí tenemos razones suficientes para visitar y revisitar el MUAC de muy distintas maneras a partir o a través de la plataforma muac.unam.mx, ahora que está teniendo pues muchísimas propuestas. Amanda, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este espacio para hablar precisamente de esta oportunidad que significó la pandemia para el MUAC y para las artes visuales de nuestra universidad. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Y con esto terminamos nuestra conversación de especialistas universitarios, pero tenemos más aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Y ahora es momento de tomar nota con los útiles consejos que nos presenta Majo Gallardo. Disminuir el consumo de sodio. La ingesta de sodio se ha relacionado con enfermedades como hipertensión, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Los últimos datos indican que en el mundo se consume mucho más sodio del necesario. En muchos casos, el consumo supera lo recomendado en la actualidad por la Organización Mundial de la Salud, que son 2.000 miligramos o 2 gramos de sodio equivalentes a 5 gramos de sal al día. Así que mis recomendaciones para disminuir el consumo de sodio son: evita el consumo de enlatados como verduras, atún, jugos de verduras, y embutidos como jamón, pechuga de pavo o salchichas debido a que son alimentos muy altos en sodio. Bajar el consumo de sal o consomé de pollo tipo sazonador, tanto para cocinar como para condimentar, y cámbialo por hierbas de olor. El refresco, por ser un enlatado, también es alto en sodio, así que cuidado. Galletas o pan de caja, algunos son altos en sodio. Recuerda que si ya tienes hipertensión o alguna enfermedad cardiovascular, lo importante es que tu nutrióloga de cabecera te enseñe a leer etiquetas para poder contar mejor tu consumo de sodio. Espero te haya ayudado este tema y nos vemos pronto. Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y recuerden que me encuentran en Facebook e Instagram como Numa Nutrición. El tiempo se nos ha terminado, pero recuerde que mañana tenemos una cita aquí en la UNAM Responde y recuerde nuestra retransmisión hoy en punto de las 6:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.